Wait for our response. La India y Pakistán son archienemigos históricos. En los últimos días se han estado intercambiando ataques con drones y con misiles al borde de la guerra total. Y cuando parecía que no había vuelta atrás, Donald Trump ha anunciado un alto el fuego. Esta es la peor crisis en décadas entre estas dos potencias nucleares, que lo son, y hay tanta tensión que la amenaza del conflicto directo sigue ahí, sigue sobre la mesa. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 12 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Tonight, a U.S.-led ceasefire between India and Pakistan is already shattered. President Donald Trump announced the ceasefire on social media. Pakistan praised the president. Así es como lo anunciaba Trump en su red social. Después de una larga noche de conversaciones mediadas por Estados Unidos, me complace anunciar que India y Pakistán han acordado un alto el fuego total e inmediato. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Lucas de la Cal, si eres oyente del Mundo al Día lo sabrás, es nuestro corresponsal, es el corresponsal del Mundo en Asia. India es el país más poblado del mundo, con Pakistán suman casi 1.700 millones de personas entre los dos, entre la India y Pakistán. Pues bien, este alto el fuego ha llegado después de una escalada además muy peligrosa entre esos dos países, entre bombardeos, Lucas, con drones, con misiles y con artillería. Sí, pues efectivamente, como bien has dicho, justo en el momento en el que India y Pakistán acariciaban una guerra a gran escala, que es otra más entre estas dos potencias nucleares, que la verdad es que llevan peleadas desde que se independizaron del dominio colonial británico en 1947, pues ambas firmaron el sábado una tregua comprometiéndose a un alto al fuego. Aunque, como has comentado antes, la gran sorpresa fue que la primera noticia al respecto no salió ni desde Nueva Delhi ni desde Islamabad, sino que fue desde Washington, donde Donald Trump se apuntó el tanto anunciando en redes sociales que el acuerdo había sido posible gracias a la mediación de Washington. Pero también en las últimas horas existen versiones un poco contradictorias sobre cómo se negoció el alto el fuego. Está claro que Estados Unidos fue el primero en atribuirse todo este mérito. Luego en Pakistán también elogiaron la participación estadounidense para lograr el fin de los combates, pero India, en cambio, que hay que apuntar que es una potencia regional en ascenso, le restó bastante importancia el papel de Washington y presentó la tregua como una victoria suya, explicando que habían sido ambos vecinos, y no Trump, quienes colaboraron directamente para alcanzar un acuerdo. Una cuestión que me parece interesante, Lucas, que estaba dándole vueltas mientras explicabas esto, tiene que ver con la geopolítica y con los grandes intereses que hay detrás, ¿no? Siempre de esto. En este caso, Estados Unidos, ¿está más cerca de la India, digamos, o está más cerca de Pakistán? ¿Cómo está el equilibrio de fuerzas en este caso? En estos momentos, Estados Unidos se está acercando mucho a India, principalmente porque en esta batalla en el tablero geopolítico global que hay ahora mismo entre los dos grandes titanes, que son Estados Unidos y China, China mantiene una rivalidad que se extiende durante varias décadas con India, que es su vecino. Tienen varios problemas fronterizos. Entonces, un poco para pinchar a China, pues Estados Unidos se ha estado acercando a India, que a su vez también es una aliada tradicional de Rusia. Entonces India, como hemos comentado antes, es una potencia en ascenso, siendo una de las economías de más rápido desarrollo en estos momentos en el mundo, y que está jugando una especie de equilibrismo, haciendo malabarismos entre varios actores importantes como son Estados Unidos y Rusia. Lo que ha sucedido desde ese anuncio son acusaciones mutuas entre los dos países por violar, ¿no?, ese alto el fuego. La situación, antes de que Trump entrara en juego, digamos, era muy crítica, con Pakistán lanzando un ataque coordinado incluso contra bases militares indias.
ha accolto invece con soddisfazione l'annuncio del cessate il fuoco tra India y Pakistán. E auspico. Hasta León XIV, hasta el nuevo Papa, ha celebrado esta situación, pero la realidad no es para nada tan sencilla. Esta tregua, Lucas, entre comillas, lo de tregua, no es muy sólida, que digamos. Nada sólido, la verdad. La realidad es que se trata de una tregua muy débil que por ahora no aborda la base del problema, que se encuentra en una disputa de décadas por el estatus de Cachemira, que es una región de mayoría musulmana reclamada tanto por India como por Pakistán. Y apenas unas horas después de que se anunciara el alto el fuego, India y Pakistán se acusaron mutuamente de haber violado la tregua con ataques de drones y proyectiles en la línea de control, que es como se conoce a la frontera de facto entre la Cachemira india y la pakistaní. The departure of the first contingent of British troops from the new Dominion of India was an historic event. The Governor-General, Lord Mountbatten, was on Ballard Pier, Bombay. Un poco de historia. Hasta el año 1947, lo que hoy son India y Pakistán eran lo mismo bajo el control colonial del Imperio Británico. Cuando llegó la independencia y cuando los británicos se fueron de allí, el territorio se dividió en dos. A un lado, la India, de mayoría hindú, la parte más grande; al otro lado, Pakistán, de mayoría musulmana. Claro, las consecuencias de esa decisión pues llegan hasta hoy, hasta nuestros días, y en Cachemira está el foco de este conflicto entre los dos países. Cachemira es una región del Himalaya, con lo cual está al norte de India y de Pakistán, montañas, valles, dicen que de grandísima belleza. Los dos países controlan parte del territorio, con China además metida en el ajo, controlando una pequeña parte, pero los dos, India y Pakistán, reclaman, como te puedes imaginar, el control total de esa región. Lo que ocurre es que hace algunas semanas, no demasiadas, se produjo una matanza brutal en Cachemira, en la parte india de Cachemira, y ese hecho, Lucas, ha removido toda esta cuestión. Sí, pues el pasado 22 de abril, en la Cachemira administrada por India, un grupo de 25 turistas indios y un guía nepalí fueron asesinados en un ataque terrorista islámico, el más mortífero de los últimos 25 años. Los verdugos, antes de fusilar a las víctimas, que eran todas hindúes, les obligaron a recitar versos del Corán. Fue un desconocido grupo islámico, el autodenominado Frente de Resistencia, quien se atribuyó la autoría de esta masacre. Pero India, desde el principio, dijo que detrás del ataque se escondía el Lashkar-e-Taiba, que es un grupo separatista que es en cambio designado como organización terrorista por Estados Unidos y que ya estuvo implicado en otro atentado en Bombay en 2008, en el que hubo 147 muertos. Este grupo armado cuenta con un fuerte apoyo dentro de la gran parte de la población local de la Cachemira india, que comparte sus objetivos de unificar todo el territorio, ya sea bajo el dominio pakistaní o como un país independiente. El gobierno indio siempre ha acusado directamente a Pakistán de apoyar y patrocinar a estos insurgentes, por lo que señalan que el verdadero responsable del atentado pues fue Islamabad. Y después de que trascendieran algunos detalles de cómo fue la bestial masacre que hemos comentado contra estos turistas hindúes, una gran parte de la población india clamaba venganza. Y su deseo pues se cumplió el pasado miércoles cuando India atacó Pakistán. Right now the big story is that India's strike deep inside Pakistan. India claimed operation was named Operation Sindoor. Operation Sindoor 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए. Según los indios, pues lanzaron misiles contra objetos terroristas, pero los pakistaníes aseguraron que la ofensiva iba dirigida contra varias mezquitas donde murieron muchos civiles. En la frontera de Cachemira, estos últimos días, las tropas de ambos lados se han estado enzarzando en un intercambio de disparos que también dejó muchas víctimas civiles. Y el sábado, justo antes del acuerdo del alto al fuego, Pakistán había lanzado una operación militar con drones y misiles contra varias bases militares de India, que también había respondido de la misma manera. Entre ataques, contraataques, entre operaciones militares de cada país hay decenas de muertos y hay muchísima tensión, presión popular de los medios de comunicación incluso. Aunque
aunque también es cierto que a ambos lados de la frontera se ha celebrado, digamos, este alto el fuego por débil que sea, ¿no? Se ha celebrado. La cuestión aquí es que las dos partes se sienten constantemente injustamente atacadas, como por otra parte ocurre en casi todos los conflictos, y más en uno tan enquistado como este, con un trasfondo religioso además. Pero hay algo que hace aún más complejo y peligroso el enfrentamiento entre India y Pakistán, y es que estos dos países son potencias nucleares, con lo cual una guerra total entre ambos pues podría ser una guerra con armas nucleares. Lucas, India y Pakistán, por decirlo claramente, están armados hasta los dientes. Si el conflicto mañana se volviera a reactivar y se produjera una guerra más abierta, ambos países están fuertemente armados, aunque India tiene una gran ventaja porque su presupuesto militar es más de 9 veces el de Pakistán. Además, India tiene en su servicio activo a casi 1,5 millones de efectivos, mientras que Pakistán, según varios informes internacionales, sus soldados en activo se acercan a los 600.000. Ambos actores, en cambio, están más igualados en lo que has comentado antes de la potencia nuclear, con alrededor de 170 ojivas nucleares cada uno. Y esto es muy importante, sobre todo para entender lo que está pasando, para entender lo que supone el conflicto y lo que podría llegar a suponer si llegamos hasta esa guerra total, que entiendo que no podemos descartar. Digo esto, Lucas, porque con todo lo que has explicado, con la debilidad de la tregua, que veremos lo que dura, incluso cuando nos estén escuchando los oyentes, con este conflicto tan enquistado, siendo estos dos países enemigos desde su propio nacimiento, es que se me hace muy difícil alejar la posibilidad de la guerra total entre India y Pakistán. No podemos cerrar la puerta. No, desde luego que no, remontándonos, como has mencionado, al origen del conflicto, ¿no? Que se remonta desde la independencia. Han tenido varias guerras, todo tipo de encontronazos, y normalmente ha sido siempre gracias a la mediación internacional, ya sea de Estados Unidos o de países aliados de ambos, como son China, en el caso de Pakistán, o Arabia Saudí y Turquía, que están muy cerca también de India, pues se ha logrado siempre parar los combates y firmar más altos el fuego. Entonces está por ver qué es lo que va a pasar los próximos días. Estados Unidos ha propuesto que tanto India como Pakistán se reúnan en un terreno neutral y que pongan unas condiciones para una tregua duradera, pero como hemos dicho antes, esto no va a ser posible hasta que no pongan unas bases sólidas de paz en cuanto a la situación en Cachemira, que es al final lo que está ardiendo siempre en esa zona. Pues veremos lo que ocurre en las próximas horas y en los próximos días. Esto es lo que hay detrás de este conflicto y hasta este punto, con el asunto nuclear, es hasta donde puede llegar. Lucas, gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por el interés. Un fuerte abrazo. Lucas de la Cal ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es y que está presente en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana martes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.